Querida Jackie Hong. Recuerda que Hong debe ser, creo que Hong debe ser un apellido chino, ¿no? Jackie Hong. Tienes 37 años y una hijita de 3 meses, creo, o de 3 años. Sí, tienes una hijita. Y tu pregunta es curiosa, muy curiosa, porque es una pregunta médica. Dices que te interesa mucho la salud. Tu salud y la salud de tu familia. Y luego especificas, mi problema de salud, que es el mismo problema que tiene mi familia, es el eczema. Tengo un eczema que me invade el cuerpo, mismo eczema que tiene mi familia. ¿Cómo curarse de esto? No sé cuándo comenzó y eso es lo que yo quiero, curarme de esto y curar a mi familia, es decir, mi marido y mi hijita. Encontrar la salud. ¿Sí? Es muy simple tu pregunta, pero Dios mío, que es difícil porque si yo fuera médico, pues te buscaría un remedio para el eczema, un problema de la piel, ves tú, y debes haber visto médicos, porque lo has transmitido a tu familia, supongo, se ha transmitido ahí, y no te lo ha podido curar. Y me lo preguntas a mí, que el tarot te lo dé, estás buscando la magia para curarte, porque debes saber que es un problema psicológico, ¿no? Entonces hay que ir a buscar cuál es el problema psicológico. Mira, yo podría, a ciertas personas les he dicho cuando han tenido especie de eczema, que tomen arcilla verde, que escupan en la arcilla verde y que se lo pongan en el eczema. A veces ha resultado, pero tú lo tienes en el cuerpo y lo tiene tu familia, no creo que sea eso. Tiene que ser resolver un problema psicológico, eso es. A ver qué te dice el tarot, ¿no? ¿De dónde viene esto? Entonces, muestras aquí, primero que nada el 10, es la rueda de la fortuna, que significa fin de un ciclo. Hay una cosa que sube, otra que baja, otra que queda estacionaria. Mira, si tú has transmitido el eczema a tu marido y tu hija, y tú has tenido ese eczema tú desde la niñez, eso significa que ese eczema viene de las relaciones emocionales que tuvieron tu padre y tu madre. Y tú, que estabas entre ellos, pedías atención. Entonces, es un llamado al eczema, es un llamado de atención. Lo pedías, ¿ves tú? Y para expresar también tu angustia. Tu angustia porque cuando la pareja está en conflicto, las caricias cesan. Ahí estamos ya. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque aquí ves la rueda de la fortuna, algo que se detiene, y hay una manivela que necesita quien la mueva, la rueda de la fortuna. Hay el fin de algo y que el comienzo de otra cosa. Y nos encontramos con la papisa, que la papisa, ves tú, está encerrada aquí. Esa es tu madre, que después te pasa lo mismo a ti. Está encerrada porque, bueno, si está encerrada está buscando al Dios Padre, es lo que está buscando la papisa. Y aquí tú ves que la corona que hay aquí tiene 4 troneras, 4, y el 4 es el número que identifica al emperador, al padre, como que se ha caído. Entonces aquí hay una pareja que se separa, ¿ves? Hay una separación entre tu padre y tu madre. Vamos a ver si lo verificamos desde el comienzo, porque el 10 en el tarot, ¿no es cierto?, tiene que ver con el 20.
¿Qué es el 20? Pues esto es tu padre, tu madre y tú, que estás con el problema que no puedes resolver, no puedes avanzar. Y aquí estás tú y tu marido y tu hijita. ¿Ves tú? Que están con los pies agarrados en la tierra, ¿no es cierto?, reproduciendo el problema que tú tienes, el problema infantil que arrastras toda tu vida, tratando de llegar a la sanación, a la toma de conciencia. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Padre y madre separados por diferencia de ideales y tú en el medio. Lo transmites, mira el color, lo transmites a la hijita, lo tienes tú y lo tienes el padre de tu hijita, que están prisioneros del viejo problema, con los pies metidos aquí en el viejo problema, escuchando la llamada del alma que dice, toma conciencia del problema, toma conciencia del problema. Entonces aquí pasamos a la papisa, y debajo de la papisa está tu nacimiento. Es decir, desde niña ya había este problema de separación, lo había. Y tú lo percibiste, y tú lo sufriste, porque te quedaste solita y sin caricias, ¿ves? Con los árboles del árbol genealógico cortados, tan cortados, y estás tú sola con tu eczema, sufriendo, ¿ves tú? Y aquí viene esta torre color carne, el cuerpo que sufre, y aquí está el eczema. ¿Ves? El eczema atacando al cuerpo con estas bolas, el padre que se está alejando y la pareja que se está separando. Y en medio de esa pareja que se está separando, viene el 6, donde el padre se va con otra mujer, se va con otra mujer, y viene este problema emocional que tú padeces. ¿Ves? Tú estás transmitiendo ese problema emocional, el deseo de que haya un padre y una madre que te acaricien y que te den lo que no te dieron. Tú tienes que hacer entonces, según un consejo de psicomagia, un masaje de nacimiento. En mi libro Metagenealogía lo explico muy bien. Ahora rápidamente te lo resumo. Tienes que encontrar 2 personas verdaderamente terapeutas, ¿no? Bien intencionadas, amigos bien intencionados, un hombre y una mujer. Y entonces ellos 2 te tienen que hacer esta ceremonia que es acariciarte todo el cuerpo juntos al mismo tiempo, a 4 manos acariciarte, es decir, pasar las 4 manos juntas. El hombre está aquí, la mujer está aquí y tú estás acostada en el medio. Ellos unen sus manos y te pasan las 4 manos unidas por todo tu cuerpo, te dan vuelta por toda tu espalda, ¿sí? Y después, desnuda, la mujer te toma, está sentada, te toma contra su vientre y tú en posición fetal, te cubren con una sábana y el hombre te acaricia como si fuera el vientre de tu madre y te dicen cosas bellas. Queremos que seas una niña muy bonita. No estamos esperando un hombre, estamos esperando una niña, porque ser niña es una maravilla también, y es lo que queremos, una bella niña, y vas a ser muy bella, y te amamos, te adoramos, 1 mes, 2 meses, te estás creciendo, tienes todas las cualidades, ¿qué amor sentimos por ti? Y luego dice, tú ya sientes deseos de nacer, porque tienes una vida limpia y sana, vas a nacer en toda salud. Entonces imitan que te están pariendo. Y tú, haz tu esfuerzo por nacer y nosotros hacemos el esfuerzo para que tú nazcas. Y entonces te sacan así y tú sientes que naciste
y entre los dos te toman. Y te dan un poquito de leche, como si estuvieras mamando del pecho de tu mamá, y te acarician. Y después te visten con ropa totalmente nueva. En lo posible, de ropa rosada, que en lo común significa niña. Y te llevan, tomada de la mano, a una dulcería y te dan de comer un simpático pastel. Y entonces das a tu inconsciente algo que él no tiene, no conoce, que es haber nacido con amor de una pareja hombre-mujer que se aman. Y ese puede ser una curación, es lo que yo te puedo aconsejar. Curación espiritual, que es lo que te falta. Que le falta a tu niña también. Que le falta a tu marido y que te falta a ti. Muchas gracias por escucharme.